Verde Oliva. GS. La militarización de Montoneros y el nacimiento de sus grupos especiales de combate. Una investigación histórica sobre el proceso que llevó a la organización Montoneros a crear unidades especiales durante la escalada de violencia política de los años 70. Su origen, contexto, conducción, el debate sobre las cápsulas de cianuro y el impacto que esa estrategia tuvo en el devenir de la organización. Por Héctor Guillermo Sotovía. DNI 16.940.454. Indicativo bloqueado para todas las redes sociales. La historia de los grupos especiales de combate, GS, constituye uno de los aspectos menos conocidos de la estructura interna de Montoneros. La escasez de documentación preservada, la clandestinidad y la compartimentación de la organización dificultan reconstruir con precisión su funcionamiento. Sin embargo, los estudios históricos coinciden en que su creación representó el punto culminante del proceso de militarización impulsado por la conducción montonera durante la segunda mitad de la década de 1970. De organización política a estructura militar. Montoneros surgió a fines de los años 60 en un contexto de fuerte conflictividad política y social y en sus primeros años combinó militancia política, actividad universitaria, trabajo sindical y acciones armadas clandestinas. La ruptura con el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1974 debido al asesinato de José Ignacio Ruxi aceleró un cambio estratégico. La conducción concluyó que la confrontación con el Estado sería prolongada y reorganizó la organización bajo una estructura cada vez más militarizada, conocida como Ejército Montonero. En ese proceso nacieron los grupos especiales de combate. El nacimiento de los GS. Los GS nacen entre 1975 y 1976, en un contexto marcado por el incremento de la violencia política y la creciente intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las organizaciones armadas. Su creación respondió a la decisión de concentrar en unidades específicas a militantes con experiencia, especialmente entrenados y confiables por la conducción. Esta reorganización representó un cambio profundo en la identidad de Montoneros, que pasó a privilegiar una lógica militar por sobre la construcción política que había caracterizado sus primeros años. Los grupos especiales de combate formaban parte del aparato militar de élite de Montoneros y no eran grupos independientes. La conducción nacional permanecía encabezada por Mario Eduardo Firmenich, acompañado por Roberto Cirilo Perdía y Fernando Vaca Narvaja, mientras que distintos responsables asumían funciones militares dentro de la organización. La compartimentación de la información y la clandestinidad fueron rasgos centrales de toda la estructura, circunstancia que ahora explica la dificultad para reconstruir muchos aspectos de su historia. Las unidades GS fueron concebidas para intervenir en operaciones consideradas especialmente relevantes por la conducción, atentados de gran magnitud, demoliciones con artefactos explosivos a objetivos altamente REDITUABLES, misiones de alto riesgo que requerían capacitación específica. Las acciones eran reivindicadas institucionalmente por Montoneros y no por las unidades especiales de combate que las ejecutaban. Uno de los símbolos más conocidos de la clandestinidad montonera fue la distribución de cápsulas de cianuro a estos grupos. Diversos testimonios sostienen que su finalidad era impedir que un combatiente capturado revelara información. La existencia de esas cápsulas se encuentra ampliamente documentada, en cambio, la utilización efectiva de las mismas continúa siendo objeto de debate. Hasta el momento no existe consenso historiográfico respecto de la cantidad de casos en que habrían sido utilizadas. La progresiva desarticulación de Montoneros durante la segunda mitad de la década de 1970 y el fracaso de la denominada contraofensiva entre 1979 y 1980 marcaron el final de su capacidad operativa. Las pérdidas humanas sufridas por la organización fueron muy importantes y su estructura terminó prácticamente desmantelada antes del retorno de la democracia. Los grupos especiales de combate continúan siendo uno de los componentes menos documentados de Montoneros.
La ausencia de archivos completos, la destrucción de documentación interna y el carácter clandestino de la organización impiden reconstruir exhaustivamente su historia. Por ese motivo, gran parte de las investigaciones actuales se apoyan en expedientes judiciales, documentos oficiales, publicaciones de la propia organización y testimonios de ex-integrantes, analizados de manera crítica y comparada. 5 décadas después, los GS siguen representando uno de los capítulos más complejos de estudiar dentro de la historia de Montoneros. Su surgimiento refleja la decisión de la conducción de profundizar la militarización de la organización en un contexto de creciente violencia política. El análisis histórico de ese proceso permite comprender mejor una etapa de enorme trascendencia para la Argentina, cuya interpretación continúa siendo objeto de investigación, debate académico y reflexión pública. Bloqueado.